¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si inclinamos el rostro para orar, por favor? Amoroso Padre Celestial, ahora que vamos a empezar a compartir temas de cómo desarrollar salud mental, queremos invitar tu presencia y queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine con luz, con sabiduría y con gracia, oh Dios. Danos poder para poder aplicar estos conceptos y compartirlos con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Parte de esta presentación está en español y parte en inglés porque la he compartido con audiencias anglosajonas, pero yo se las voy a estar traduciendo. El salmo que vamos a compartir está en el capítulo 42, versículo 5. Y dice el salmista, el rey David hablando, dice: ¿por qué, alma mía, estás abatida? ¿Y por qué hay aflicción dentro de mí? Es interesante notar que hay personas que creen que cuando uno está caminando cerca con Dios, uno no debe de tener problemas mentales, condiciones de trastornos mentales, porque creen que al caminar cerca con Dios uno es inmune, uno está libre de ese tipo de padecimientos, pero no es correcto ese pensar, porque aquí nos muestra en este capítulo 42, que es posible estar cerca de Dios. Si leemos el versículo 1, capítulo 42, versículo 1, dice que Él está tan sediento como un venado de estar cerca de Dios. O sea que espiritualmente David estaba en un punto estrecho con Dios, estaba fuerte en su caminar con Dios. Sin embargo, es posible estar cerca de Dios, ser un cristiano fiel, dar su diezmo, participar en la iglesia, conectarse con los hermanos en Zoom, estar participando de los servicios de iglesia, y aún así dentro de uno puede tener depresión, uno puede tener fatiga mental, uno puede tener un estado de ánimo decaído y uno puede tener ansiedad. Es posible ser un buen cristiano, una buena cristiana y pasar por problemas de salud mental pobre. Entonces, en esta mañana, los minutos que me quedan, voy a compartir los mecanismos, las técnicas, cómo podemos tener buena salud mental en medio de esta segunda ola de pandemia que estamos atravesando. La forma como podemos saber si una persona tiene trastorno psicológico. ¿Qué es trastorno psicológico? Estrés psicológico. Eso abarca depresión, ansiedad y estrés. Les hacemos dos preguntas en el hospital y la pregunta número uno es: ¿ha perdido interés? ¿Ha perdido placer en hacer cosas que antes le generaban placer o que usted disfrutaba hacer en las últimas 2 semanas? Y la otra pregunta es: ¿usted se siente sin esperanza? ¿Siente que el día de mañana va a ser peor que el día de hoy? Si la respuesta es sí, en estas dos preguntas hay un 95% que esta persona tiene un trastorno mental llamado depresión, ansiedad o estrés psicológico, especialmente depresión. Y cuando uno habla de depresión, uno está hablando de varios síntomas y señales, como por ejemplo, no puede dormir bien, duerme mucho o duerme muy poco, o a la madrugada, a las 2 de la mañana, se despierta sin saber por qué y ya no puede regresar a dormir. El número 2, pierde interés en hacer cosas que antes le daban placer. Ya no quiere estar con sus nietos, ya no quiere estar con sus hijos, ya no quiere salir al parque, ya no quiere hacer algo que le generaba gusto. Ahora está simplemente desanimado, desanimada. Uno siente culpabilidad, siente que uno tiene la culpa por algún problema que ha ocurrido, una pérdida que ha ocurrido, y también no tiene energía. Uno está arrastrando los pies, arrastrando el cuerpo, uno siente el cuerpo pesado. Y también lo otro es que uno pierde concentración, se le va la memoria, se le va la mente, no puede enfocarse en lo que está haciendo. Y lo otro es que el apetito es muy desregular. A veces come mucho, a veces come un poquito, no tiene hambre, el apetito no es normal.
Y lo otro es que la persona hace todo lento. Y lo otro es que la persona piensa en ya no existir. Dice, ¿qué sería este mundo si yo no existiera? Está pensando eh, ideas suicidas ahora. Entonces, esto es lo que nos lleva a clasificar a esta persona como una persona que tiene una pobre salud mental y está siendo afligida por depresión. Podemos detectar la depresión en el cabello. El cabello es una estructura del cuerpo que acumula hormonas y una hormona del estrés llamada cortisol se puede acumular en el folículo del cabello y hay personas que se les puede analizar su cabellito y ahí podemos ver alto nivel de hormona del estrés llamado cortisol. Que no se les olvide ese nombre de esa hormona, cortisol, porque es muy importante que ustedes la sepan y vamos a hablar un poquito más al respecto. Ahora, ¿quién es afectado por estos trastornos de salud mental? Y las personas que nacen en una familia donde sus padres han tenido la propensidad a ser deprimidos, entonces estos hijos tienen ahora la propensidad genética de también deprimirse, un 50% factor heredo familiar. También, si tu hermano genético o tu hermana genética se deprimió, tienes un 25% de, de riesgo de depresión. La depresión es causada por tres cosas: factores genéticos, número uno; número dos, por pérdidas sociales. Si tú pierdes un empleo, si tú pierdes tu salud, si tú pierdes un familiar, un ser querido, si tú pierdes un privilegio que tú antes tenías y ya no lo tienes, esa pérdida social genera un vacío dentro de uno, un hueco, y eso puede detonar una depresión crónica en las personas. Y el tercer factor que causa esta depresión o tristeza profunda es eventos pasados de alto estrés. Estamos hablando de rechazos, de abandonos, de culpabilidad o un maltrato que tuviste, verbal, física, emocionalmente, psicológico, personas que han venido de otros países arrastrando problemitas, luchas, y no se ha solucionado eso, y uno tiene esas memorias de alto estrés. Si uno no tiene sanidad emocional, si uno no descarga esa acumulación de toxinas emocionales, llega un momento en que tu mente hace una crisis y llega una depresión. Y es interesante saber que en los hombres en Estados Unidos, la causa número uno de discapacidad, o sea, no poderse mover, es mala circulación en el corazón. La causa número uno en las mujeres de discapacidad es depresión. Por eso es muy importante saber esta información y encontrar mecanismos para evitarla. Y cuando uno tiene familiares con propensidad a deprimirse, cuando uno ha tenido pérdidas sociales, cuando uno ha pasado por eventos estresantes, entonces hay tres hormonas en el cerebro, se llaman neurotransmisores, que se desbalancean. Dopamina produce placer, esa baja, ya no sientes placer. Norepinefrina te despierta, te activa y te agiliza la mente, ya no la produces en alta concentración. Y serotonina produce un estado de bienestar emocional y ayuda a que tú no tengas impulsividad, y la serotonina también baja. Así que estos tres niveles se desregulan y eso causa el síndrome de depresión en la mente. Por eso cuando una persona dice, oh, estoy triste, no es sabio que alguien venga y dice, oh, es que no estás caminando con Jesús, o es que no estás siendo un buen cristiano, no estás orando lo suficiente, o es que ah, tienes que ser más positivo. No, uno tiene que ser más educado, con más intelecto, y saber que estos trastornos
tienen un imbalance hormonal y hay que tener más empatía y un mejor criterio para poder ayudar a estas personas, ¿sí? Entonces es algo serio que tenemos que entender. Ahora, ¿por qué me gusta hablar de este tópico? Yo no le dije a la hermana Estebana, ah, ¿qué le parece si hablo de este tópico? Ella me dijo, de un tópico libre que usted crea que sea pertinente o aplicable, que tenga validez en el momento que estamos pasando en esta situación, la pandemia. Y me gusta compartir ese tema en las iglesias. Sí, ¿por qué hablo de este tema? Porque número uno es muy relevante en las iglesias. Hay personas que están sufriendo. El cristianismo no nos hace inmunes al sufrimiento. Vamos a pasar por tormentas, por aflicciones y por circunstancias difíciles. Y más difíciles son las circunstancias que se avecinan. Así que tenemos que tener mecanismos de salud mental para podernos sobreponer a estos eventos estresantes a los que vamos a estar enfrentando. Y número dos, porque el 9% de personas que pasan por depresión terminan cometiendo suicidio. Es muy correcto. Ayer una persona me dijo que ella es maestra, me dijo, las mujeres lloran mucho, los hombres no lloran, pero ellos cuatro veces están más propensos a cometer suicidio. Es correcto, los hombres tienen más éxito que las mujeres cometiendo suicidio, pero las mujeres intentan más veces cometer suicidio y muchas veces ellas no lo logran. El hombre tiende a guardar, tiende a acumular pensamientos y no los externa y eso puede enfermarnos emocionalmente. El 9% de las personas que tienen depresión, tristeza, un trastorno de ansiedad, pueden cometer suicidio. Ahora, ustedes se están dando cuenta que estoy mezclando la palabra depresión y ansiedad. Y esa mezcla la estoy haciendo estratégicamente porque el 47 a 98% de las personas que tienen ansiedad, que es estrés por muchas cosas que te preocupan por más de 6 meses, esas personas también tienen junto a ello depresión. Son dos padecimientos que coexisten, son comórbidos. Uno existe con el otro en la mayoría de los casos. Y la otra razón por la cual me gusta hablar de este tópico es porque esto causa cambios irreversibles en tu cerebro. Esto quiere decir que si tú tienes ansiedad o depresión y no lo detectas y no lo solucionas, va a haber cambios en tu cerebro muy profundos que ya no vas a poder revertir y tu cerebro va a ser fuertemente, severamente afectado. La pandemia causó un trastorno psicológico más fuertemente en los hispanos. ¿Por qué en los hispanos? Los estudios nos demuestran que de todas las razas y los grupos étnicos de este país, la hispanidad fue la más afectada por la pandemia, por varios factores. Uno de ellos, usted lo mencionó, mi querido hermano Abel González. Muchas de las personas hispanas tienen trabajos que los obligan a estar presentes. Se les considera essential workers. Trabajan en un restaurante produciendo comida, trabajan en una cafetería, trabajan en un servicio público y tienen que estar presentes. Ellos exponían más directamente al riesgo de contraer la infección del COVID-19. A la misma vez, muchos de ellos no tenían seguro médico, muchos de ellos, sus hijos ya no pudieron ir a las escuelas y la escuela cuidaba a los niños por unas horas mientras ellos trabajaban y ahora los niños están en la casa y no hay nadie quien los cuide, no hay quien les ayude a hacer la tarea y eso genera una dinámica en el hogar de alto estrés. Entonces, en los hogares de las familias hispanas a veces viven abuelitos, viven suegros, suegras, cuñados, hermanos, familiares de otras generaciones y eso hace que haya más conglomeración de personas y hace que haya más riesgo de
el COVID-19, la infección. Entonces, la población hispana fue más fuertemente afectada. Esto generó una crisis de estrés, una crisis mental en muchas familias. Se hicieron encuestas en enero, febrero, y el 58% de personas de 18 años a 50 años manifestaron que tenían alto estrés psicológico, y eso es depresión, ansiedad y preocupación. Hubo más discusiones en las parejas, mucho conflicto en el hogar a causa de la pandemia, y también esto incrementó el uso de cigarrillos en el 2020. Antes del 2020 el consumo de tabaco iba bajando, pero a raíz de la pandemia ahora el consumo de tabaco empezó a subir. ¿A qué se debe esto? El cigarro tiene más de 200 sustancias, una de ellas se llama nicotina, y la nicotina sube los niveles de dopamina. Y yo te expliqué que dopamina es una de las 3 hormonas en el cerebro que se desregulan cuando uno está pasando por crisis mental. La dopamina produce placer. Entonces las personas, para fumar, para generar rápido un incremento de dopamina, agarraban un cigarrillo y lo fumaban. Pero eso es muy trágico porque la nicotina va a generar adicción, dependencia, y también va a generar oxidación en el colesterol, en las arterias del corazón, se llaman arterias coronarias, y eso va a predisponer a la persona a un sinnúmero de enfermedades, desde ataques al corazón, infartos cerebrovasculares, demencia, osteoporosis y otro tipo de problemas. Personas que están pensando viajar en avión, también a raíz de la pandemia, el 2020 hubo menos actividad en los pilotos, y ha habido un índice de errores en los pilotos cuando viajan sus aeronaves por más pasividad que tuvieron durante el 2020. Ahora, aquí les estoy mostrando una imagen de cerebros. Los cerebros de arriba son normales. Los cerebros de abajo no son normales. Ha habido un daño, y ustedes pueden ver aquí a los lados del cerebro, la parte de arribita es la frontal, la parte de abajo es la posterior. A los lados del cerebro, en los cerebros de abajo, esos 2 cerebros que ustedes ven abajo, en las partes de los lados, se ve como que alguien se comió un pedacito. Están con menos volumen, menos densidad, y ese es el daño que hay en el cerebro cuando uno se ha deprimido, ha tenido ansiedad por mucho tiempo, más de 2 años. La hormona del estrés genera destrucción de células del cerebro que ya no van a volver a nacer. Es por eso que una persona que tiene trastornos mentales va a tener mala memoria, va a tener una mala retención y mala concentración, porque células del cerebro se están muriendo y lamentablemente ya no van a volver a nacer. Cuando yo doy este seminario, me pongo a veces a hacer una prueba con las personas que me están oyendo, y yo les hago la siguiente prueba. Les digo que a 100 le resten 7, y no me pueden dar esa matemática aritmética. Tienen que tomar mucho tiempo para decirme 93, si es que me lo dicen correcto, y les digo 93, quítele 7, y se ponen a pensar y me dicen 88. Se equivocan, no pueden hacer esa resta de 7 menos 7 menos 7 menos 7, y eso es una indicación de que en el cerebro hay alto nivel de hormona de estrés, y ya células de la retención, memoria, toma de decisiones y razonamientos están empezando a morir. Muchas personas tienen depresión y no lo saben, y ya su cerebro está perdiendo funcionamiento en el lóbulo del razonamiento, y eso es alarmante. Eh, Cuando uno está pasando por estrés, arriba de los riñones tenemos 2 glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, y estas glándulas producen hormona del estrés llamado cortisol.
Es bueno que sepas esta hormona, porque esta hormona todos la producimos a causa del estrés. ¿Y qué es estrés? Estrés es cualquier cosa, acción, pensamiento, hábito que te desbalancea tu estado biológico normal. El comer en exceso, el no comer, el no dormir suficientes horas, el estar enojado, con ansiedad, con tristeza, con celos, con envidia, con culpa, con frustración, esos estados emocionales, mentales, sociológicos que nos generan estrés hacen que el cuerpo produzca la hormona del cortisol y esta hormona del cortisol te va a subir el colesterol, te va a subir el azúcar, te va a subir la presión arterial, te va a producir arrugas en tu piel más prematuramente, te va a inflamar el cerebro y eso va a generar ansiedad y ataques de pánico. Y eso va a hacer que cuando duermas tu sueño no sea refrescante y eso va a producir un riesgo de enfermedades crónicas, desde osteoporosis hasta úlceras en el estómago, porque esta hormona hace que uno produzca más acidez, descalcificación en los huesos, piedras en los riñones, estreñimiento, dolores en los huesos, se llaman artralgias, dolores en las articulaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Esta hormona no es tu amigo, no es tu amigo esta hormona y esta hormona la producimos cuando uno ha estado bajo mucho estrés más de 2 semanas. Por eso la Biblia nos enseña a tener paz, serenidad, calma. De lo contrario, nuestro cuerpo va a ser muy afectado. Yo conozco pacientes que tienen diabetes no porque se alimentan mal, sino porque han pasado por muchos temores y estrés y eso les sube el azúcar. Y el azúcar está alta por mucho tiempo y al estar alta por mucho tiempo, llega un momento en que se hacen intolerantes a la glucosa, la insulina sube, ellos empiezan a tener ya hiperglicemia, que es alto nivel de azúcar en la sangre. Ahora, hay alimentos que pueden promover depresión y trastornos mentales. Los estudios demuestran que los alimentos dulces y azucarados, donas, galletas, pasteles, cakes, muffins, brownies y también bebidas azucaradas tienden a subir la hormona de la dopamina y la serotonina muy rápido, porque el azúcar nos excita, pero así de rápido como te suben esa hormona en el cerebro, te la van a bajar esa hormona y van a hacer que tu cerebro tenga un bajón severo de serotonina que produce bienestar mental y dopamina que produce placer. Es por eso que las personas que comen esos alimentos llegan a ser dependientes a ellos porque los comen, se sienten bien, a las 2 horas se sienten muy mal y ahora tienen que volverlos a comer para subir este nivel de hormonas en el cerebro y es un ciclo de sube y baja y esto enferma su cuerpo. Ahora, esta diapositiva la incluyo, el animar a no consumir alcohol, porque hay personas en diferentes círculos cristianos que consumen alcohol moderadamente, ellos le llaman. Ellos usan citas bíblicas como Jesús convirtió el agua en vino, por ejemplo, y otras citas bíblicas, y por eso ellos usan esto como argumento para consumir alcohol. El alcohol temporalmente te sube la serotonina, que es la hormona del bienestar en el cerebro, pero después te bajan el nivel de serotonina y también el alcohol va a generar dependencia y adicción. El alcohol es muy dañino para el corazón también. El alcohol es promotor de diferentes cánceres, 16 diferentes tipos de cánceres. Entonces, no queremos usar ningún tipo de alcohol porque esto va a ponernos en más riesgo que en beneficio. Ahora, ¿qué tipo de alimentación ayuda al funcionamiento mental?
que podemos nosotros implementar. La dieta mediterránea es una dieta que es la dieta que Jesús practicó cuando estaba en esta tierra. Es la dieta que tiene mucha validez científica, que ayuda al funcionamiento del cuerpo, a la mente, al corazón, a la vista, a las articulaciones, al azúcar, a la presión arterial. Y esta dieta es muy sencilla. Esta dieta consiste en consumir de 5 a 7 tazas de vegetales. Estamos hablando de lechuga romana, de espinacas, de brócoli, de repollo, de perejil, cilantro, a 7 tacitas de verduras frescas todos los días. Las papas no cuentan como verduras porque las papas tienden a inflamar y a subir el azúcar. Lamentablemente el vegetal más consumido en Estados Unidos es French fries, papas fritas, y eso ha promovido mucha enfermedad y obesidad y diabetes en este país, en los hispanos también. Esta dieta mediterránea también consiste en 5 a 7 tazas de frutas. Estamos hablando de frutas como por ejemplo papaya, melón, blueberries, raspberries, blackberries, que son arándanos en español, granadas también, manzanas, pero si vas a consumir manzana, consume manzana solamente orgánica. La manzana se le aplican más de 107 pesticidas y muchos de esos pesticidas tienen una asociación con el cáncer. Entonces tú lo que quieres es consumir manzanas orgánicas. Si no es orgánica, no la peles porque igualmente el pesticida se absorbe por la cáscara, entra a la manzana y tú la vas a terminar ingiriendo. Y se han hecho estudios que las personas que pelan la manzana o pelan el pepino, que no es orgánico, se le hace un examen de orina y en la orina podemos ver altos niveles de pesticidas. Por eso es mejor consumir la manzana orgánico o no consumirla. Hay frutas que no tienes que consumir orgánicas, como por ejemplo la piña, el melón, la sandía, el plátano, por ejemplo. Esta dieta mediterránea también consiste en semillas, 14 a 28 nueces, pistachos, almendras, semillas de girasol, y eso es variado, que sean 14 a 28, no más, variaditos de semillitas que Dios nos dio a la naturaleza. También incluye cereales, como por ejemplo cereales integrales, arroz, amaranto, quinoa, incluye tapioca, incluye millet, eh, y también incluye legumbres, frijol, garbanzo, lentejas. Estos son las legumbres que incluye esta dieta mediterránea, y 3 a 4 veces consumir alimento de animal, en este caso atún o pescado, especialmente el pescado que venga de mar abierto. El mar abierto dice el pescado wild caught, capturado en mar abierto. Si no dice wild caught, va a decir farmed raised, que quiere decir que el pescado fue criado en un criadero. Ese pescado no promuevo, no aconsejo, porque ese pescado ha estado en cercanía con 5,000 otros pescados y les ponen colorantes, les ponen pesticidas, les ponen antibióticos para que ellos no se contagien de infecciones, y les ponen a veces también hormonas para que crezcan más rápido, y ya el pescado no es natural. Entonces yo no promuevo el consumir pescado de criadero. Entonces, esta alimentación tiene una fuerte asociación con la salud, es muy curativa, ayuda a la obesidad, ayuda al corazón, ayuda al diabetes, ayuda a la presión alta. Su servidor publicó un estudio científico en la revista International Journal of Clinical Medicine en 2019
y yo hice un estudio científico donde a 67 mujeres hispanas con obesidad y preobesidad les apliqué esta dieta y a las 8 semanas mejoraron su peso, mejoraron su presión, mejoraron mucho su salud en general. Esta dieta que hace en el cerebro incrementa la fluidez de neurotransmisores que te causan bienestar. Eso quiere decir que promueve salud mental y ese neurotransmisor se llama serotonina y norepinefrina, o sea que te ayuda a dar agilidad mental y bienestar mental. Estudios científicos también demuestran que el consumir chocolate negro sin azúcar y sin leche que esté amargosito, se llama cacao, puede ayudar a disminuir el riesgo de depresión y ansiedad. Por eso es bueno consumir este chocolatito. En vez del café, es bueno consumir el chocolate cacao. Es más saludable que el café y es más natural y ayuda a promover salud mental. Tiene solamente 1 miligramo de cafeína, no es mucho, o máximo 8 miligramos de cafeína, que no es mucho, a comparación de una taza de café que puede tener de 80 a 120 miligramos de cafeína y eso puede ser muy dañino para la circulación y para el corazón y para el azúcar. También se han hecho estudios con buena bacteria, con probióticos. En tu intestino, Dios te puso aproximadamente 3 a 5 libras de buena bacteria, de, de bacteria realmente. Y si la buena bacteria predomina, un 80%, tú vas a tener salud. Si la mala bacteria predomina en tu intestino, tú vas a tener enfermedad. La mala bacteria inflama, la mala bacteria produce fermentación, gases, produce alcohol en la sangre que puede llegar al cerebro y te puede deprimir. La mala bacteria es muy mala, es muy dañina. Por eso tenemos que incluir en nuestra dieta suplementación con probióticos que nos ayuden a restaurar la buena bacteria y los probióticos, que es la buena bacteria, tienen un efecto positivo en la mente. Hay una relación entre el cerebro y el intestino muy fuertemente esa asociación. Y si una persona tiene un intestino inflamado, un intestino con mala bacteria, los pensamientos, el estado mental, va a ser muy desfavorable porque va a haber propensidad a la depresión, propensidad a la ansiedad, propensidad a la psicosis, propensidad a no dormir bien. Así que es importante ingerir buena bacteria en forma de probióticos. 1 hora antes de comer te tomas 1 o 2 capsulitas de preferencia que tengan 30 billones de buena bacteria. Cuando uno ha perdido algo, esa pérdida puede generar un hueco en el corazón, en la mente. Y al generar ese hueco en el corazón, si no se reemplaza, puede conducirnos a malos hábitos. Eso es lo que vemos con esta cultura que se llama nativos americanos. Los nativos americanos vivían en este país hace cientos de años y llegaron pioneros de Europa y muchos de ellos posesionaron las tierras que le pertenecían a los nativos americanos. Los nativos americanos actualmente tienen un pensar y un sentir de que les robaron o les quitaron tierras que pertenecían a ellos, la cultura que les pertenecía a ellos, la religión que era muy importante para ellos y esa pérdida emocional, ellos no la han podido sanar. Y es por eso que vemos en este país alto índice de adicción y alcoholismo en esta población de nativos americanos. Ellos son los que más alcoholismo tienen. Y esto nos muestra que cuando uno no reemplaza algo que perdemos, eso nos puede generar un trastorno emocional. La salud tiene 4 facetas: salud mental, física,
espiritual y emocional, y no podemos quitar ninguna de esas cuatro. Esta es una rueda de la salud total, salud completa. Si nosotros quitamos una de estas cuatro facetas, va a haber falta de salud en el cuerpo, no va a haber salud total. Y aquí lo vemos, por ejemplo, cuando quitamos la salud mental y la salud emocional y la salud espiritual, empiezan a haber malas emociones, emociones negativas. Y esas emociones negativas van a generar malas decisiones, y las malas decisiones van a generar riesgo de adicciones, como por ejemplo alcohol. Es un tipo, puede haber tabaquismo, puede haber drogas del opio, puede haber otro tipo de adicciones también, compulsividad a comprar, compulsividad a hacer hábitos que nos pueden poner en riesgo. Ahora, hay vitaminas que ayudan también a la salud mental. Hay una vitamina que se llama vitamina B, de preferencia que tenga una concentración de 100 miligramos. Complejo B tiene todas las vitaminas B, B1, B2, B3, B5, B12. Cada una de esas vitaminas tiene un efecto positivo en tu salud. La B1 ayuda a contrarrestar el riesgo de mareos y vómito. La B2 ayuda a dar energía. La B3 ayuda a bajar el colesterol. La B5 ayuda mucho a la piel y a dar energía al cuerpo y a metabolizar la grasa y el azúcar. La B12 ayuda a que no dé anemia. Los glóbulos rojos necesitan vitamina B12 y ácido fólico. El ácido fólico está asociado con mejor memoria en las personas de 55 años en adelante. Entonces, estas vitaminas son muy importantes, y la B6 es muy importante para producir las tres hormonas que dijimos que hacen un efecto en el cerebro, que tienden a desbalancearse cuando hay depresión. Yo te pregunto, mi querido amigo y amiga, ¿qué es dopamina, que produce placer? Serotonina, que produce bienestar mental y regulación de impulsos, y norepinefrina, que produce activación y agilidad mental. Esas tres hormonas, uno las produce cuando uno ingiere vitamina B6. La vitamina B6 es una vitamina esencial para producir estas tres hormonas en el cerebro, también llamadas neurotransmisores, y la vitamina 6 debemos de ingerirla en forma de suplemento, porque la dieta tiene muy poquita vitamina B6. Entonces es importante suplementarse con la vitamina B6. El ejercicio también ejerce una terapia medicinal en la mente. Sube el nivel de serotonina, sube el nivel de norepinefrina y sube el nivel de endorfinas. Endorfinas son hormonas que temporalmente quitan el dolor o disminuyen el dolor, la sensación, la percepción de dolor en el cuerpo. Se han hecho estudios para ver qué funciona mejor. Si la droga para la depresión, que se llama fluoxetina o Prozac, sola, o si el ejercicio solo funciona mejor que la droga fluoxetina, o si las dos, el ejercicio y la droga, tienen un efecto mejor que cualquiera de las dos solas. Y el resultado es que cuando a los pacientes les damos una rutina de ejercicio y una concentración de fluoxetina moderada, la depresión pueden superarla mejor que si nomás le damos la droga fluoxetina o si le damos el ejercicio solo. Entonces el ayuda a potenciar, mejorar el tratamiento para la diabetes, para la depresión. Fluoxetina también tiene efectos secundarios, sube de peso y causa disfunción sexual, lo que quiere decir que baja la actividad íntima, el deseo en las personas, y eso puede generar también un desánimo de no querer usar este suplemento en una pareja, por ejemplo. Otro medicamento que se da para la depresión se llama
bupropion. En bupropion no genera sobrepeso, no genera disfunción sexual, sin embargo, puede tener riesgos en ciertas personas de convulsiones, especialmente las personas propensas a epilepsia. Los pensamientos tienen un efecto poderoso en el cerebro. Si a una persona la ponemos en este artefacto, este instrumento eh, médico que se llama resonancia magnética, y le decimos que cierre los ojos y piense en una pieza musical sin tocar la música, solamente le decimos piensa en una canción que te gusta. El cerebro, la parte de la audición se activa solamente con el pensamiento. Si le decimos a la persona piensa en un paisaje de la naturaleza sin mostrarle el paisaje en sus ojos, solamente el pensamiento activa la región de la corteza visual en el cerebro. ¿Qué nos indica esto? Un pensamiento es poderoso para activar o desactivar tu cerebro. Si tú tienes pensamientos que tienden a ser negativos, tienden al desánimo, tienden a la autocondenación, a la autoderrota, estás en un mal territorio porque esos pensamientos van a activar procesos en tu mente que van a llevarte a la enfermedad y va a haber inflamación, va a haber oxidación y va a haber un riesgo de enfermedades serias y crónicas. Es por eso que la pluma inspirada, la hermana G. White, dijo en uno de sus libros que es más rápido para enfermarte o sanarte un pensamiento que un alimento. Así que la salud mental tiene mucho que ver los pensamientos, la dieta mental. Es por eso que vemos en la Biblia Filipenses 4, 8 al 9 que se nos da la, uh, la exhortación que centremos la mente en todo lo que es bueno, todo lo que es amoroso, todo lo que es justo, todo lo que es excelente, todo lo que es de buen reporte. Todos los pensamientos nobles tienen que ser procesados continuamente. De lo contrario, tú no puedes pensar dos pensamientos a la misma vez y yo tampoco. Si tienes un buen pensamiento, eso va a desplazar al mal pensamiento, y si el mal pensamiento entra a poseerte, el buen pensamiento se elimina, y por eso tenemos que constantemente entrenar a la mente a procesar pensamientos positivos. Y a la medida que tú haces esto, los pensamientos tienen un efecto en tu azúcar, en tu sistema de defensas, en tu presión arterial, en tu pulso, en tu contracción del corazón. Los pensamientos tienen un efecto directo en otras áreas de tu cuerpo. Entonces, si queremos tener salud, empezamos primero con una mente saludable. Aquí tenemos un reporte de un estado del corazón que se llama heart rate. Heart rate. Esto viene siendo el funcionamiento electrofisiológico de las contracciones del corazón, el ritmo cardíaco. Y aquí a una persona le dijimos que procesara frustración, que se sintiera frustrada. Y después de sentirse frustrada, le hicimos un estudio en su corazón y el ritmo cardíaco, puedes ver donde dice frustración, es muy irregular, muchos piquitos, muy irregular, no bien balanceado. Y en el otro le dijimos que pensara en algo que le dé agradecimiento, y el agradecimiento le produjo un ritmo cardíaco normal y eso le estabilizó sus contracciones del corazón. Es por eso que las emociones, los pensamientos tienen un efecto directo en el corazón. Por eso tenemos que tener un funcionamiento mental, emocional, saludable. ¿Por qué Dios permite a veces que pasemos por momentos difíciles, por
aflicción, por tormentas, por momentos de oscuridad. Y la realidad es de que Dios nos dice en su palabra, dijo Jesús, en este mundo tendrás tribulación, o sea, tendrás momentos difíciles, pero ten esperanza que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Ahora, muchas veces Dios permite que pasemos por estas circunstancias porque Jesús dice en Apocalipsis 22:16 que Él es la estrella de la mañana y las estrellas brillan más fuerte durante momentos oscuros. El momento más oscuro de tu vida, cuando estés sin soluciones, estés hundido, hundida en problemas, en conflictos, en esos momentos, la luz de Cristo Jesús es cuando va a brillar con más fulgor en tu vida y va a alcanzar a darte ánimo, fe y esperanza. En esos momentos difíciles, tú vas a poder encontrar a Jesús más estrechamente. También Dios permite momentos difíciles para enseñarnos a ser humildes. Dice en Deuteronomios 4:6, dice, yo permití al pueblo de Dios que pasara por el desierto y tuviera sed y tuviera hambre, porque en esa carencia, dice Dios, yo te enseñé a ser humilde y a depender que el ser humano no depende del pan solamente, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. O sea, a veces Dios permite que pasemos por pruebas para que nos demos cuenta que las cosas no son suficientes, que las personas no son suficientes, los recursos humanos no son suficientes. El único todopoderoso y suficiente es Dios, y Él es a quien debemos de recurrir y buscar en los momentos difíciles. Eh, Me gusta mucho un versículo que está en Salmos, capítulo 40, versículo 17, y dice, pero yo soy pobre y necesitado, pero el Señor tomará cuidado de mí, Él es mi ayuda, Él es mi socorro, Él no demorará. Es interesante notar que el rey David se vio como pobre, se vio como necesitado. Y él dijo, pero el Señor, y la palabra Señor en el hebreo que él usó, no es una palabra que comúnmente vemos en otras partes de la Biblia. La palabra que usó aquí el rey David, pero el Señor, que es Adonai, y Adonai es en el hebreo todopoderoso, todo soberano, omnipotente, Rey supremo. Lo que quiere decir que el rey David le daba el crédito a Dios como el único Dios todopoderoso que podía cambiar su situación. Y cuando tú te ves necesitada, te ves necesitado, pobre, débil, frágil, en esos momentos tú puedes clamar a Adonai y Adonai va a venir a darte consuelo, ayuda y liberación. Es un privilegio para nosotros adventistas cristianos tener a un Adonai, a un Dios todopoderoso que nos ayuda y nos sostiene en los momentos difíciles. Eh, ya para ir cerrando, Juan 1:1 dice que Jesús se hizo carne. Esto quiere decir que Jesús, al hacerse carne, él pasó por depresión, él pasó por tristezas, pasó por decepción, pasó por momentos de desilusión cuando sus discípulos lo abandonaron. Él se puede identificar con tus tristezas, con tus lágrimas, con tus aflicciones, tus preocupaciones de la vida. Por eso es que tenemos a un Jesús que se compadece de nosotros. Y tú puedes ir al trono de la gracia, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y en el trono de la gracia tú encuentras a Jesús a tu lado, siendo tu abogado, y él dice, sí, yo entiendo esta hermanita de Florida que ha pasado por momentos difíciles, ella necesita una dosis de favor, una dosis de misericordia, una dosis de gracia, y yo se la voy a dar. Y de eso viene el trono de la gracia, un torrente de gracia para tu vida,
de misericordia, de fuerza para que tú puedas salir adelante en los problemas de esta vida. Dos poderosas herramientas para sobreponerse a la depresión es la esperanza y el encontrar significado. La esperanza la vemos en la palabra de Dios. Ahí dice en Joel 2:25, dice una promesa de Dios, dice, Él nos va a restaurar, a repagar o restituir todo lo que la langosta nos quitó. Y recuerda que la depresión es pérdida, es el resultado de pérdidas emocionales, sociales, financieras, y estas pérdidas que duelen y generan un vacío, Dios dice, yo te lo voy a reponer, todo lo que la langosta te quitó, yo te lo voy a restituir, te voy a dar esa paz, te voy a dar ese empleo. Dios puede darte un empleo si tú lo perdiste, Él puede darte gozo si tú perdiste gozo, y si tú perdiste familiares en esta pandemia, tú los vas a volver a ver cuando Jesús venga de nuevo. Hay razón para tener esperanza cuando uno está con Jesús. Y otra promesa que tenemos es en Salmo 119:71. Dice ahí el salmista, dice, bueno fue haber pasado por aflicción, porque en esa aflicción yo aprendí a depender más de Dios. Eso significa que cuando uno pasa por momentos difíciles, uno debe de mirar hacia atrás y debe de extraer un significado positivo de tus pruebas. Las personas que son felices no son las personas que están exentas de problemas, no, son las personas que pasan por problemas, pero adquieren significado en cada momento difícil de su vida. Y cuando tú obtienes el significado y una lección positiva, tú logras ver las cosas con un lente optimista y creces emocional, intelectual y espiritualmente. Y eso fue lo que hizo el salmista. Dijo, bueno fue haber pasado por aflicción porque eso me hizo orar más, buscar más a Dios. Eso me hizo depender más de las promesas de Dios. Y entonces en los momentos difíciles uno tiene que encontrar significado. Y yo te animo, mi querido amigo, a que tú examines tu vida y tú digas en este momento, ¿qué lección positiva puedo adquirir? ¿Qué significado favorable puedo aprender? Porque esto es lo que te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual y no te vas a hundir. Las pruebas no son para hundirte, son para plantarte y que tú florezcas de acuerdo a la promesa de Dios que dice en Oseas 14:5, dice, tú florecerás como un lirio porque yo seré tu rocío. Cierro con este principio. Esta presentación yo la di para unas personas de Colombia y de Washington, D.C. y una persona de Colombia levantó la mano por Zoom y me dijo, ¿qué puedo hacer para tener salud mental? ¿Qué puedo tomar que me ayude a mis nervios? Y el magnesio bisglicinato en una concentración de 600 miligramos ayuda a la salud mental, ayuda a producir serotonina, ayuda a relajar los nervios. La curación y la salud total no solamente viene de una capsulita o de un suplemento, de un hábito, sino es integral. Es dormir bien, pensar bien, comer bien, suplementarte con buenos suplementos científicamente comprobados que te van a ayudar y tener una vida espiritual saludable, hacer ejercicio, tener una red social rica y dinámica, porque si no tenemos contacto social podemos enfermarnos, la soledad no es buena, dice Jesús. Así que estos factores producen salud, no nomás un área. Son varios pilares lo que va a construir la salud en tu cuerpo. Muy bien, así que personas que quieran tener buena salud
cardiovascular, mental, pueden recurrir al magnesio. Personas que tienen diabetes y que sus riñones no filtran bien, filtran a menos de 30%, yo no recomiendo que ellos consuman ningún tipo de mineral, de potasio, sodio, calcio, magnesio, menos fósforo, fosfato. Esas personas deben de ser monitoreadas por un nefrólogo que les esté balanceando, que les esté monitoreando bien sus niveles de minerales, porque una persona que tiene diabetes no bien controlada a los 10, 15 años puede tener falla renal, y cuando hay enfermedad crónica de los riñones, filtran menos de 30, y esos minerales se desbalancean y hay que empezar a monitorearlos bien para que no causen arritmias en el corazón. Muy bien, esta es la presentación que quería compartir con ustedes. Lamento que me